El viento que se movía por ese cañón no se comportaba como el viento en ningún otro lugar. Llegaba bajo, presionando la hierba seca en largas olas lentas, como si algo debajo de la tierra estuviera exhalando. Las rocas en la cara retenían el calor del día mucho después de que el sol hubiera caído detrás de la línea de la cresta, y el aire alrededor olía ligeramente a cedro y a algo más antiguo, algo sin nombre. El arroyo que corría por el fondo del valle era lo bastante estrecho para cruzarlo en 3 lugares, pero corría claro y frío incluso en los meses más secos, que era por lo que los hombres se habían asentado cerca de él durante décadas y por lo que aquellos que habían estado allí mucho antes nunca se habían marchado del todo. Kayum Re se había cabalgado hasta ese tramo de territorio 11 años antes con un caballo, un petate, un martillo y $63. Había construido el rancho con sus propias manos, literalmente. Los callos en sus palmas eran tan viejos y superpuestos que se habían convertido en parte de su piel en lugar de algo crecido encima de ella. La casa principal era baja y sólida, hecha de adobe y madera, con un techo que había sobrevivido 2 inviernos que habían derrumbado casi todas las demás estructuras en 20 millas a la redonda. No tenía pareja, ni familia cercana, ni ambición particular más allá de mantener lo que había construido sin que se viniera abajo. Eso era suficiente. Durante 11 años había sido suficiente. La mañana en que todo cambió empezó como la mayoría de las mañanas, con el sonido del gallo que nunca había pedido y nunca había logrado deshacerse de él, y con el olor a polvo ya espeso en el aire antes de que abriera los ojos. Se puso las botas, bebió agua de la jarra sobre la mesa y salió a revisar la línea de cerca del pastizal sur. Su peón, un joven llamado Tomás Arriaga, había informado de una rotura la tarde anterior. Algo había pasado por el alambre, probablemente un venado moviéndose rápido, y los postes de una sección se habían inclinado. Encontró la cerca, encontró la rotura y encontró, agachada al otro lado de ella, dentro de la línea de su propiedad, a una mujer. Era apache, eso quedaba claro. Llevaba un paño envuelto alrededor de los hombros sobre un vestido que alguna vez había sido azul oscuro y ahora era del color del barro seco. Su cabello estaba suelto y enmarañado en la nuca y sus pies estaban descalzos, lo que le dijo que no había llegado a caballo. Estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho, no dormida, no inconsciente, solo quieta con la quietud particular de alguien que ha decidido esperar y lleva tanto tiempo haciendo lo que esperar se ha convertido en su propia clase de descanso. Kayum se quedó de pie a su lado de la cerca rota y la miró. Ella no le devolvió la mirada. «¿Señora?», dijo, que fue la primera palabra que le vino. «Nada». Se agachó para no mirarla desde arriba. Era más joven de lo que había pensado desde la distancia, quizás 30 años, quizás unos pocos menos. Tenía un moretón a lo largo del lado izquierdo de la mandíbula, amarillo en los bordes de una forma que decía que tenía unos días en lugar de fresco. Sus manos, descansando sobre las rodillas, tenían sangre seca en los pliegues de los nudillos. «¿Necesita agua?», preguntó. Ella giró la cabeza muy ligeramente, no lo suficiente para mirarlo directamente, y dijo algo en apache que él no entendió. Luego volvió a quedarse quieta. Kayum había vivido cerca del territorio apache el tiempo suficiente para saber que lo peor que un hombre podía hacer en un momento como ese era tomar una decisión demasiado rápido. Se levantó, caminó de regreso a su caballo, sacó la cantimplora de la silla y la dejó en el suelo entre ellos. Volvió a su lado de la cerca y empezó a reparar el poste sin mirarla. No era un hombre que hablara mucho cuando no había nada que valiera la pena decir. Trabajó el poste de vuelta al suelo, volvió a envolver el alambre, clavó las grapas de nuevo a ras y, cuando terminó, miró hacia la cantimplora. Estaba vacía. Ella la había dejado de vuelta de lado con cuidado. Todavía estaba allí. Arregló el resto de la cerca. No le preguntó nada. Cuando el trabajo estuvo hecho, recogió la cantimplora, tocó el ala de su sombrero en su dirección sin mirarla del todo y cabalgó de regreso hacia la casa. Tomás estaba en el pozo cuando Kayum entró. Tenía 22 años, rápido con las manos y una expresión que intentaba constantemente hacer neutral y rara vez lo conseguía. Miró a Kayum, luego a la cantimplora vacía, luego de nuevo a Kayum. «Mujer apache», dijo Kayum antes de que Tomás pudiera preguntar. «Cerca sur». «No se mueve y no habla». «¿Debo cabalgar a?» «No», dijo Kayum, desmontando y atando el caballo. «Déjala en paz». Tomás abrió la boca y luego la cerró.
Había trabajado en el rancho el tiempo suficiente para entender que cuando Cayum decía algo tan corto y tan plano, el tema estaba terminado. Pero hacia la tarde, cuando Cayum volvió a revisar los animales en el pastizal sur, ella todavía estaba allí. Se había movido quizás 10 pies. Ahora estaba sentada contra el poste de la cerca en lugar de agachada en campo abierto. El paño alrededor de sus hombros había sido apretado más y tenía los ojos cerrados. El viento se había levantado y le soplaba el cabello sobre la cara. Ella no hacía nada al respecto. Le llevó agua otra vez, carne seca y un paño doblado. Los dejó en el alambre y siguió con sus asuntos. A la mañana siguiente ella estaba dentro de la línea de la cerca. No dentro de la casa, no cerca de la casa. Se había movido quizá 50 pies más allá de la sección rota de la cerca y estaba sentada contra una roca grande al borde del pastizal. Estaba observando a los caballos de una forma que no parecía amenaza ni deseo. Parecía lo mismo que los caballos estaban haciendo con el horizonte, una especie de conciencia pasiva, despierta pero no del todo comprometida. Cayum decidió que una persona que se movía tan despacio y se sentaba tan quieta probablemente no iba a convertirse en un problema. Dejó comida en la cerca otra vez. Así fue durante 3 días. Al cuarto día Tomás lo encontró en el cobertizo de herramientas y dijo en voz baja que había algo que Cayum probablemente debería ver. Siguió al joven hasta el extremo sur del pastizal donde la mujer estaba de pie cerca de la cerca en el calor del mediodía. Tenía una mano presionada plana contra la mejilla de la yegua Bayo de Cayum, un caballo que había tardado 2 años en dejar de asustarse de los extraños y que Cayum nunca había visto permitir que una persona que no conocía la tocara. La yegua tenía la cabeza baja, las orejas suaves. La mujer no estaba haciendo nada. Solo estaba de pie allí con la palma contra la cara de la yegua y la yegua lo permitía. Si esta historia te está manteniendo aquí, un like ayuda al canal a seguir trayendo estas narrativas cada semana. Tomás miró a Cayum. Cayum miró a la mujer. Ve a arreglar la tubería de riego en el extremo norte, le dijo a Tomás. Pero vete. Caminó hacia la cerca del pastizal y se quedó cerca de ella. La mujer lo oyó llegar. Tuvo que oírlo, pero no movió la mano de la mejilla de la yegua. Todavía no lo miraba directamente, pero habló una frase en apache, la misma que había dicho la primera mañana, y luego esperó. No sé qué significa eso, dijo Cayum. Ella lo miró entonces. No una mirada larga, 3, quizás 4 segundos. Y luego miró de nuevo al caballo. Sus ojos eran oscuros y firmes y tenían la cualidad de alguien que ha visto suficiente para no sorprenderse por mucho. El moretón en su mandíbula se había desvanecido a una sombra. Sus manos, que antes tenían sangre seca en los nudillos, ahora estaban limpias. «Puedes quedarte», dijo él. «Si lo necesitas, no voy a obligarte a irte». Ella no respondió a eso tampoco, pero se quedó. Su nombre, lo supo gradualmente, era Tsunaki. No lo supo de ella directamente. Todavía decía casi nada a él en las primeras 2 semanas, sino de un viejo apache llamado Delgay, que apareció al borde de la propiedad al 8º día y se quedó en la cerca lejana hasta que Cayum salió a encontrarse con él. Delgay tendría unos 70 años, con un rostro como un mapa de cada sequía que ese valle había visto jamás, y hablaba suficiente inglés para hacerse entender. La mujer, dijo Delgay, su nombre es Tsunaki. Es la hija de mi hermano. No está herida, dijo Cayum. Lo sé. Delgay miró más allá de él hacia la casa. No va a volver. No tiene que hacerlo. El viejo se quedó callado un momento. El viento se movió entre ellos. Un halcón dio vueltas lentas en lo alto. ¿Sabes lo que lleva?, preguntó Delgay. No, dijo Cayum. No me ha dicho nada. Delgay lo miró durante mucho tiempo, midiendo algo. Luego dijo. Te lo dirá, cuando esté lista. Tocó el poste de la cerca una vez, suavemente, como si lo saludara, y caminó de regreso en la dirección de la que había venido. Tsunaki había estado observando desde el porche. Cuando Cayum volvió, ella ya no estaba allí. La encontró detrás del granero, sentada en la franja de sombra contra la pared este. Había sacado el paño doblado que él había dejado en la cerca más de una semana atrás y lo había extendido sobre sus rodillas, y estaba usando un palito pequeño para dibujar algo en el paño con una línea de pequeñas marcas cuidadosas.
No le preguntó qué eran. Se sentó al otro lado de la pared del granero en la sombra de su lado y lió un cigarrillo. Y estuvieron así juntos, separados por unos pocos pies de adobe, hasta que la sombra se movió y el calor se volvió manejable y Tomás llamó desde el otro lado del patio que la cena se estaba enfriando. Ella no comía con ellos. Comía lo que él dejaba en el escalón de afuera y dejaba el plato en el mismo lugar donde lo había encontrado, limpio. Pasaron 3 semanas. En esas 3 semanas una versión de la vida ordinaria se recompuso alrededor de la extrañeza de la situación. Kayum trabajaba el rancho, Tomás trabajaba el rancho, Tsunaki simplemente estaba allí, moviéndose por la periferia de la propiedad, a veces sentada junto a los caballos, a veces cerca del arroyo, a veces visible en el pastizal al borde de su vista mientras él trabajaba, a veces no visible en absoluto. Dormía en el granero. Él había preparado un petate en el heno limpio en la esquina de atrás y ella había arreglado las mantas de una forma particular que siempre volvía a la misma posición, como si el orden importara por razones que él no entendía. Había empezado a hacer cosas sin que se lo pidieran. Cosas pequeñas al principio, los abrevaderos siempre llenos cuando él entraba por la mañana. La silla que había dejado colgando mal, corregida. La bisagra suelta en el gallinero atada con una tira de cuero crudo que era más ordenada de lo que él habría hecho. Luego cosas mayores. Estaba reparando algo en la línea de cerca una tarde cuando él se acercó a ella por detrás y vio que estaba usando una técnica que no le había enseñado, torciendo el alambre de forma diferente, de una forma que era en realidad más fuerte que su propio método. No dijo nada sobre nada de eso. Una tarde llegó del campo norte y ella estaba en el porche agachada cerca de la puerta haciendo algo al umbral que él no podía ver del todo. Se detuvo en el escalón de abajo. Ella levantó la vista hacia él, no apartó la mirada, directamente a él por segunda vez, y esta vez lo sostuvo más de 4 segundos. «Hay una corriente de aire», dijo en inglés. Su voz era más baja de lo que él había esperado y cuidadosa, como alguien eligiendo cada palabra antes de soltarla. Él se quedó allí un momento. «Lo sé», dijo. «Llevo tiempo pensando en arreglarla». «Yo la arreglé». «Gracias». Ella se levantó, pasó junto a él bajando del porche y caminó hacia el granero. Él se quedó en el escalón de abajo un poco más de lo necesario. Después de eso ella hablaba ocasionalmente, no a menudo y nunca sobre sí misma. Le decía cuando el caballo ruano estaba favoreciendo su pata delantera izquierda. Le decía que sección del arroyo estaba corriendo más baja de lo que debería y qué solía significar eso. Una vez, sin preámbulo, le dijo que el halcón que él había estado observando construir un nido en el algodón muerto en el extremo sur había estado allí cada año durante 6 años, y él no sabía cómo ella lo sabía ni por qué lo mencionaba, pero la creyó. Dejó de intentar averiguar qué hacía ella en su propiedad y empezó a estar simplemente contento de que estuviera allí. Esta es la parte de la historia que parece su propio final. 2 meses después de que se hubiera agachado al lado equivocado de su cerca rota, la vida en el rancho RS se había organizado en algo que se sentía casi deliberadamente diseñado, como si así hubiera sido siempre y los 11 años anteriores fueran solo el prólogo. Tsunaki dormía en el granero, pero comía en la mesa ahora 3 noches a la semana al principio, luego la mayoría de las noches. Tomás había dejado de tratarla como una pregunta que tenía miedo de hacer en voz alta y había empezado a tratarla como alguien con quien trabajaba junto. La yegua Bayo que nunca había permitido que un extraño la tocara había tomado la costumbre de seguir a Tsunaki a lo largo de la cerca por las tardes. Kayum notaba cosas que no comentaba. La forma en que ella despertaba antes que nadie y caminaba todo el perímetro de la propiedad en la oscuridad, la misma ruta cada mañana. Las marcas en el paño que había traído. La había visto añadir a ellas 2 veces, una adición cuidadosa cada vez, y entendió eventualmente que estaba contando algo, aunque no sabía qué. La forma en que a veces se detenía en medio de una tarea y se quedaba completamente quieta durante 1 minuto completo, no distraída, no perdida, solo detenida como un reloj que había sido brevemente pausado. Le gustaba a ella. Lo había sabido desde hacía un tiempo y lo había archivado bajo cosas que no requerían acción y que no iba a examinar demasiado de cerca. Y entonces Delgay volvió. No vino solo esta vez. Había 3 otros con él. 2 hombres que Kayum no reconocía y una mujer más joven que se quedaba atrás cerca de los caballos. Vinieron por la tarde, lo cual no era un momento hostil para llegar, y Delgay levantó la mano cuando Kayum salió a encontrarse con él, palma hacia adelante, lo cual Kayum entendió.
Pero la conversación que siguió no fue lo que había estado preparado para oír. Delgay pidió hablar con Tsunaki. Kayum fue a buscarla. Ella estaba en el granero trabajando en algo con la silla del caballo ruano. Cuando se lo dijo, dejó el cuero que estaba sosteniendo y se quedó quieta un momento de la forma en que a veces se quedaba quieta, y la cualidad de esa quietud era diferente de las que había visto antes. No tienes que salir ahí, dijo él. Lo sé, dijo ella. Recogió el cuero otra vez, lo dejó de nuevo y caminó fuera del granero. Él la siguió a distancia porque no estaba seguro de que debiera hacerlo. Lo que pasó en el patio fue algo que él no pudo oír y no estaba destinado a oír. Delgay habló con Tsunaki en apache. Los otros se quedaron atrás. Ella escuchó sin moverse. Kayum se quedó al borde del porche y observó sus hombros porque su rostro estaba girado. Había estado observando a una mujer que llevaba algo con cuidado durante 2 meses. Había aprendido a leer el llevar en la forma en que se movía, en las pausas, en el contar en el paño. Pensaba que había entendido que era duelo, simple, enorme, duelo privado, la clase que una persona lleva a algún lugar tranquilo para atender. No estaba del todo equivocado, pero tampoco del todo en lo cierto. Después de quizá 10 minutos Delgay dejó de hablar. Tsunaki se quedó callada durante mucho tiempo y luego dijo algo, 3 frases cortas, y Delgay inclinó la cabeza una vez y dijo algo de vuelta. La mujer más joven cerca de los caballos hizo un sonido que no era del todo una palabra. Los 4 visitantes se fueron. Tsunaki no los vio marcharse. Caminó de regreso al granero. Kayum esperó un minuto y luego la siguió. Estaba sentada en el suelo del granero con la espalda contra el pesebre, las rodillas levantadas, los brazos alrededor de las rodillas en la postura exacta en la que la había visto por primera vez agachada en la cerca, recogida en sí misma. Por un momento fue como si los 2 meses entre no hubieran pasado y sintió una gota de frío correr a través de él que no pudo explicar. Se sentó frente a ella. Ella no le dijo que se fuera. Durante mucho tiempo ninguno de los dos dijo nada. Luego ella dijo: ¿Mi hijo? 2 palabras. Las dijo mirando al suelo. Kayum esperó. Tenía 6 años, dijo. Hubo una enfermedad en nuestro campamento, la clase que se mueve rápido. Apretó los labios. Fue el tercero en morir. Lo enterré 3 semanas antes de que me encontraras en tu cerca. El granero estaba muy quieto. Afuera, en algún lugar, Tomás se movía cerca del pozo. La yegua Bayo se movió en su pesebre. Lo siento, dijo Kayum. Ella asintió una vez, un pequeño movimiento deliberado. Delgay quería que volviera, dijo. Dijo que me había quedado aquí el tiempo suficiente, que no estaba bien. Hizo una pausa. Él tiene buenas intenciones. Siempre ha tenido buenas intenciones. ¿Vas a volver? Ella levantó la vista. No a él, más allá de él, a la pared, a algo en la pared que no estaba allí. No sé dónde está volver. El lugar donde vivía, el campamento cerca de la cresta norte, ya se estaba moviendo cuando me fui. Mi hijo está enterrado allí, pero el campamento estará en otro lugar para entonces. Todo se mueve. Lo dijo sin amargura, como un hecho. He estado moviéndome toda mi vida y estoy cansada de ello. Kayum se quedó con eso un rato. No te están pidiendo que te muevas aquí, dijo finalmente. Has estado aquí 2 meses. Eso no es moverse. Ella lo miró. ¿Qué es? Dijo. Y la pregunta era seria. Realmente estaba preguntando, no probándolo, no estando a la defensiva. Quería saber qué pensaba el que estaba haciendo, en qué categoría estaba en su comprensión. Él lo pensó. ¿Quedarte?, dijo. La palabra aterrizó en la quietud del granero y se quedó allí. Suscríbete al canal si quieres seguir historias como esta cada semana. Tsunaki miró sus manos. La sangre seca hacía mucho que había desaparecido de sus nudillos, pero había marcas más viejas allí, pequeñas cicatrices a través de los dorsos que él había notado antes y nunca había preguntado sobre ellas. Las marcas en el paño, dijo él. ¿Qué estás contando? Ella se quedó quieta un momento. Luego desdobló el paño de dentro de su envoltura. Todavía lo llevaba encima, doblado contra sus costillas, y lo extendió sobre sus rodillas.
Las marcas estaban en filas de 5, de la forma en que una persona marca el tiempo en una celda. Había 43 marcas. Días, dijo. Desde que lo enterré. Él miró el paño y luego a ella. Tenía miedo, dijo ella, de que si dejaba de contar olvidaría cuántos días habían pasado. Y si olvidaba cuántos días habían pasado, empezaría a olvidarlo a él. Dobló el paño otra vez. No tiene sentido. Tiene sentido, dijo él. Ella lo miró con algo de escepticismo. No soy un hombre que dice cosas para hacer que la gente se sienta mejor, dijo. Quiero decir que tiene sentido. Ella no sonrió exactamente, pero algo alrededor de sus ojos cambió, un leve cambio, la clase de cosa que una persona solo capta si ha estado prestando atención lo bastante cercana. Kayum había estado prestando atención. Se levantó porque parecía que el momento lo requería, y recogió el cuero en el que ella había estado trabajando cuando él había entrado a buscarla. La puntada de la silla necesita ir de otra forma aquí, dijo, señalando la costura. ¿Quieres que te muestre? Ella se levantó despacio y miró donde él señalaba. Sé cómo coser cuero, dijo. Lo sé. Haces la mayoría de las cosas mejor que yo, pero esta parte específicamente. Giró el cuero para que ella pudiera ver la parte inferior de la costura. Esta parte, alguien me mostró un truco. Ella miró la costura. Luego extendió la mano. Él le dio el cuero. Ella trabajó la puntada 2 veces y levantó la vista. Él asintió una vez. Ella siguió trabajando. Eso fue noviembre. En febrero, cuando el frío se había asentado completamente en el cañón y el arroyo corría con una fina piel de hielo en sus bordes por las mañanas, Tomás dejó el rancho para volver a la tierra de su familia 2 territorios al este. No fue una sorpresa. Había estado hablando de ello desde el otoño, y la despedida fue fácil, la clase que pasa entre personas que se gustan y saben que volverán a cruzarse. Kayum no contrató a nadie para reemplazarlo. Tsunaki no sugirió que debiera hacerlo. Trabajaron el rancho juntos a través del invierno y hacia la primavera, y el arreglo no tenía nombre y no necesitaba uno. Ella se había mudado del granero en algún punto de diciembre, no porque él se lo pidiera, sino porque el frío hacía el granero impráctico, y porque el arreglo había pasado algún umbral que ninguno de los dos había anunciado ni negociado. El paño con las marcas vivía en el alféizar de la ventana de su lado de la casa, doblado, añadido cada mañana. Él conteó, para la primavera, había pasado de 150 días. Ella todavía caminaba el perímetro en la oscuridad antes del amanecer. Él todavía despertaba con el sonido de ella regresando y se quedaba quieto hasta que ella entraba, de la forma en que una persona que se queda quieta no está exactamente dormida, pero no está lista para estar despierta tampoco. La yegua Bayo seguía a Tsunaki a través del pastizal todas las tardes sin falta. El halcón regresó al algodón muerto en marzo, exactamente como ella había dicho que haría, y construyó el mismo nido en la misma bifurcación de ramas. El día en que los huevos del halcón eclosionaron, 4 de ellos en un nido que podían ver desde la línea de cerca sur, ella contó los polluelos con la misma atención cuidadosa que le daba a todo lo que necesitaba contar. 4, dijo el número en voz baja para sí misma, pero él estaba de pie junto a ella y lo oyó. Buen número, dijo él. Ella lo miró de lado. ¿Por qué bueno? Más de lo que esperabas es bueno. Ella se quedó callada un momento. El halcón dio vueltas arriba, bajo y atento. Sí, dijo. Más de lo que esperabas. Volvió al trabajo. Kayum se quedó en la cerca un momento más, observando al halcón bajar a posarse en el borde del nido, plegando sus alas con el cuidado particular de algo que tiene un lugar al que pertenece y lo sabe. El paño en el alféizar de la ventana eventualmente dejó de ser añadido, no en ningún día que él presenciara. Nunca la vio hacer la última marca. Una mañana simplemente estaba allí, doblado como siempre, con un conteo que se había detenido y una cualidad diferente al silencio en la casa, como si una puerta que siempre había estado cerrada antes se hubiera dejado abierta. No preguntó por ello. Ella no lo explicó. Algunas cosas no necesitan explicación. Años después, cuando la gente que pasaba por el valle preguntaba por el rancho, la propiedad bien cuidada en el arroyo, la yegua Bayo que venía a la cerca cuando una mujer en particular caminaba el pastizal sur, el nido del halcón que aparecía en el algodón muerto cada primavera sin falta, las respuestas eran siempre una versión de la misma cosa.
que un hombre lo había construido solo y una mujer se había quedado. Y que el lugar tenía una cualidad que la mayoría de las propiedades en ese territorio no tenían, algo difícil de nombrar pero fácil de sentir. Tomás, cuando volvió 2 años después y se sentó en el porche con ellos por la tarde, dijo que era el rancho más callado en el que había trabajado y también el que se sentía más vivo. Tsunaki le había entregado una taza de hojalata y no había dicho nada. Kayum había mirado hacia el cañón en la última luz, y el halcón había dado una vuelta sobre el algodón y se había asentado en el nido de la forma en que siempre lo hacía, como si ese pedazo particular de cielo sobre ese pedazo particular de tierra siempre hubiera estado exactamente donde se suponía que debía estar. Suscríbete ahora a Historias del Oeste, donde las leyendas cabalgan y el amor nunca muere.